así y otra que está de este lado. Entonces, bueno, me orienté con lo de que usted nos dijo que dónde estaba el sol, si al este, que por lo regular es al este, del lado izquierdo es el oeste, del lado de enfrente es el norte y de atrás el sur. Muy bien. Entonces, de ahí me voy guiando para las sombras. Acuérdate de la hora en que debe empezar 11, 11:20, 11:40 y 12. 4 mediciones. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, pues. en tu reporte mencionas por qué propones las dos posiciones. ¿De acuerdo? Y entonces, Sí, yo pero, me lo estoy imaginando, ¿eh? Yo me lo estoy imaginando por qué propone las dos. Y entonces, como va a ser un reporte de ese trabajo, ahí es precisamente la justificación, el objetivo. Y luego, como este experimento tiene que ver con algo histórico porque, pues, la historia antigua de la humanidad tiene que ver con este experimento que ustedes van a realizar. Y entonces, pues, aparentemente es sencillo, pero puede tener una connotación interesante por lo que puedas decir. ¿De acuerdo? Bien, estamos grabando ya y vamos a iniciar nuestra clase del martes 20 de octubre del 2020. Ayer nos ganó un poco el tiempo, ya no pudimos hacer nuestro resumen y en esta ocasión el compañero Durán Espinosa nos va a ayudar porque ayer, justo cuando iba a hacer el resumen, se terminó el tiempo. Hoy empezamos con el resumen y si alguno de los alumnos quiere participar, decir algo, bienvenidas sus observaciones. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces empezamos, Durán. ¿Puedes hablar un poco fuerte? sí, profe. Bueno, el día de ayer, que fue 19 de octubre del 2020, se dio el objetivo de la clase, que era entender y conocer qué es una investigación social, lo cual llevó a tres preguntas. ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué es la investigación social? Y los tipos de investigación social. Después se dieron a conocer 6 puntos, que era escoger un tema de interés, justificar el tema de interés, reunir material, definir metodología, plasmar el trabajo y la revisión. También se dio las etapas de la investigación social, que era la planificación, la aplicación, el procesamiento, análisis e interpretación y la divulgación. También nos dio el profe la tarea que se entrega para el sábado, que era hacer un reporte sobre medir una posición o una sombra en los respectivos horarios, que era de 11, 11:20, 11:40 hasta 12 de la tarde. Y también se busca que la planificación es aclarar el problema, la, tener una propuesta y el plan de investigación y el diseño de los instrumentos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien de ustedes quiere aportar algo más? Elías, Adrián, Brisa, ¿alguien quiere participar en el reporte? ¿Algo que haya sido de su interés del día de ayer? No. Bien. Hoy, el objetivo de la clase de hoy, escríbanlo por favor. El objetivo de la clase de hoy es realizar una breve, ¿cómo se puede decir? Una breve historia del conocimiento humano desde tiempos un poco remotos y además saber y conocer qué es un paradigma. Paradigma. Y entonces, estas dos cosas nos llevarán al mundo del conocimiento y entonces a lo mejor nos llevará a una dimensión un poco diferente de cómo vemos el mundo. Bien, vamos al video de... Profe, ¿podría repetir el objetivo, por favor?
Fuerte. ¿Podría repetir el objetivo? El objetivo de la clase de hoy es dar una vuelta a la historia para saber cómo se generó el conocimiento de la humanidad desde tiempos un poco remotos. Y luego conocer y saber qué es un paradigma para complementar nuestro mundo de investigación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver la breve historia del conocimiento. Va a ir un poquito rápido porque, pues, más o menos es algo de lo que ya hemos conocido y entonces de ese algo, pues, solamente le vamos a dar un pequeño repaso. Profe. Es Marlene Reyes. ¿Qué otro apellido tiene Marlene Reyes? Profe. Dígame. Bueno, yo voy a dar una opinión de lo que es la historia del conocimiento. Si no mal recuerdo, empieza por lo del descubrimiento del fuego, ¿no? Continúa. Ya de ahí se fue, fueron naciendo las pinturas rupestres, de ahí se fue, el hombre fue avanzando a volverse, sedentario y no me acuerdo la otra palabra que se dice, pero, iban de un lugar a otro. Bien, antes eran nómadas. Nómadas. ¿Sí? Nómadas. Y andaban atrás de los animales para ir a la cacería, cuando es una etapa ya intermedia, más o menos. Ya había organizaciones y todo, ¿sale? Pero hay otra historia más todavía. La humanidad sobre la faz de la Tierra tendrá más de 5 millones de años, más o menos, pero a lo largo del tiempo ha cambiado poco, a lo largo del tiempo antiguo cambió muy poco la forma de cómo pensaban. De tal manera que en los últimos 250 años, la evolución del conocimiento ha sido tan rápido, que en este periodo último es cuando ha habido los cambios más impresionantes, pero en el tiempo antiguo ha sido algo lento. Vamos a ver esto, pongan atención y lo que quieran preguntar lo vamos tomando. Breve historia del conocimiento. La gestión del conocimiento involucra al activo más importante en las organizaciones, las personas, y ellas a su vez acumulan el bien más valioso que puedan poseer, el conocimiento. Por esta razón, haremos un breve recorrido por la historia de la humanidad para identificar algunos elementos significativos asociados a este concepto. ¿Qué es el conocimiento? Resulta difícil definir el término conocimiento. Para tal fin, debemos siempre ubicarnos desde una teoría o escuela determinada. En este video, revisaremos las propuestas más significativas del tema para que al final tú, en tu condición de estudiante, estés en capacidad de generar tu propio concepto. Desde los griegos, el conocimiento ha estado marcado por diferentes escuelas. La primera escuela que abordó el tema del conocimiento fue la escuela idealista. Su principal exponente fue Platón, discípulo de Sócrates. El conocimiento se puede alcanzar, es lo que es en verdad real, el punto más alto del saber, porque concierne a la razón y no a la experiencia. Casi medio siglo después, Aristóteles, filósofo empirista, se opone a las ideas de Platón y afirma que el conocimiento se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y sus captaciones son las imágenes. Existen 3 tipos de conocimiento:
la experiencia, la ciencia y la inteligencia. La experiencia corresponde al conocimiento de las cosas concretas, el color, la forma y los materiales. La ciencia se refiere al conocimiento que adquirimos cuando al observar las cosas nos hacemos preguntas como ¿quién las hizo? ¿Cómo están hechas? ¿Para qué están hechas? ¿Cómo se hacen? Es decir, captamos la esencia del ser de las cosas. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento de los primeros principios. Es la sabiduría que nos llega a través de la intuición. Siglos más adelante, en la Edad Media, los doctores de la Iglesia lideran las corrientes filosóficas incorporando al pensamiento occidental el idealismo y el empirismo. San Agustín fue un doctor de la Iglesia quien hace suyas las ideas de Platón y considera como único conocimiento verdadero el de las formas universales, manteniendo en contra de los escépticos la posibilidad de conocer la verdad. El único conocimiento verdadero es el de las formas universales, para lo cual se deben usar las verdades matemáticas. Avanzando en el tiempo, surge la obra de Santo Tomás de Aquino, principal exponente de la escolástica, sistema de ideas y creencias influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Creo que la percepción es un punto de partida y la lógica el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento fiable de la naturaleza. Tras los oscuros años de la Edad Media, llega el siglo XV. Se da el descubrimiento de América. Surgen diferentes corrientes filosóficas como el Renacimiento, racionalismo y empirismo. Durante este periodo histórico, tienen lugar cambios muy importantes que afectan a todas las ciencias. Se produce un salto desde la concepción medieval teocéntrica, es decir, una mirada centrada en Dios, hasta una visión del mundo antropocéntrica en la que el hombre es el autor de su propio destino por medio de su trabajo. En la filosofía, la escolástica es incapaz de responder de un modo satisfactorio a hechos fundamentales de la naturaleza, de la vida social y espiritual del hombre. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. La sistematización de la física generó un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Copérnico elaboró un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La observación de la admirable sincronía entre los cuerpos celestes me ha permitido llegar a la teoría heliocéntrica. El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII contraponiéndose al racionalismo, con el fin de concretar el origen del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas del mismo para encontrar los elementos que la constituyen. En el siglo XV aparece Sir Francis Bacon, de la escuela empirista, quienes suponen una pérdida de confianza en la razón, reduciendo la misma a la percepción sensorial y tratando de demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido. Bacon rechazó el método escolástico, que se guiaba solamente por la razón, y propuso la experiencia metódica. Considero que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. Siguiendo la línea empirista, Hobbes elaboró un amplio sistema de metafísica materialista que aportó una solución al dualismo del problema mente-cuerpo, al reducir la mente a los movimientos interiores del cuerpo. El origen de todos los pensamientos está en los sentidos, lo que vemos, olfateamos, tocamos, escuchamos o probamos. Otra mirada de la escuela empirista es la de John Locke, quien desarrolla una crítica del conocimiento. Lo que distingue al hombre y le coloca por encima de cualquier otra realidad es su conocimiento intelectual. El conocer mismo es objeto de conocimiento. Los argumentos de George Berkeley pueden considerarse tanto empiristas como idealistas. Es el autor de la frase esse es percipi, ser es ser percibido. Los objetos de nuestro conocimiento son las ideas, y éstas se reducen a sensaciones. El naturalismo empírico de David Hume señala los límites del conocimiento y se percata de la imposibilidad de una fundamentación última del conocimiento humano.
Sostengo que la razón no es ni debe ser otra cosa que la esclava de las pasiones, y no debe aspirar a otra misión que a la de servirlas y obedecerlas. En este contexto histórico surge Immanuel Kant, quien desarrolla la crítica de la razón pura. Kant afirma que es tan necesario hacer sensibles los conceptos como hacer inteligibles sus visiones. Ambas capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Solo cuando una y otra se unen puede surgir el conocimiento. Creo que las ideas sin contenido resultan vacías, mientras que las visiones sin conceptos resultan ciegas. La corriente opuesta al empirismo se denomina racionalismo, cuyo mayor exponente es René Descartes, considerado el padre del racionalismo. Enuncio que cogito ergo sum, pienso, luego existo. Cogito ergo sum, ese es latín. Pienso, luego existo. Y este René Descartes es el padre de la geometría analítica. ¿Ustedes ya llevaron un curso de geometría analítica en la secundaria? Cuando ponen los ejes, el sistema de ejes, luego ponen un punto, otro punto y calculan la distancia entre ellos. Vamos a dejar aquí un poquito esto. Ya vieron la breve historia, más o menos, breve historia, pero del conocimiento. El compañero Durán nos comentaba algo de la aparición del conocimiento en el hombre, pero hay 3 periodos: el de la prehistoria, antes de registrar hechos, el de la historia, ¿sí?, cuando ya aparece alguna marca en alguna cueva, algún dibujo o algo en donde se trate de interpretar una realidad. Y entonces, aquí hablan del conocimiento, pero sistemático. Por eso es que empieza desde el periodo de los griegos, más o menos, pero antes de que empezaran a hablar, acuérdense que eran, ¿cómo se llama? Esa caricatura de cómo el ser humano se fue transformando hasta aquel que llegó a estar aquí sentado frente a una computadora. Esa fue la primera imagen, ¿sale? Bien, les voy a mandar esta, porque todavía faltan 12 minutos de video. Entonces, con lo que tenemos ahorita, más o menos ha sido un poquito interesante. Bien, lo van a terminar de ver ustedes, les mando la liga, la de hoy, y entonces vamos a ver esto de qué es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Escriban eso, por favor, y vamos a ver una parte también de cómo es que nosotros tenemos una forma de ver el mundo, y a esa forma de ver el mundo y las acciones por donde transitamos, a eso se le llama paradigma. Empieza con un ejercicio interesante. Bien, vamos. Ya son las 4 de la tarde y tenemos casi 20 minutos. El poder de un paradigma, por Stephen Covey. La palabra paradigma proviene del griego. Fue originalmente un término científico y en la actualidad se emplea por lo general con el sentido de modelo, teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En el sentido más general, es el modo en que vemos el mundo, no en los términos de nuestro sentido de la vista, sino como percepción, comprensión e interpretación. Un modo simple de pensar los paradigmas que se adecúan a nuestros fines consiste en considerar los mapas. Todos sabemos que el mapa no es el territorio. Un mapa es simplemente una explicación de ciertos aspectos de un territorio. Un paradigma es exactamente eso. Es una teoría, una explicación o un modelo de alguna otra cosa. Un mapa mental, por ejemplo,
es una forma de interpretación de algo. Empezamos con la idea principal y luego de ahí vamos ramificando las ideas generales y demás. Entonces, un paradigma es equivalente a un mapa. Observen esta imagen. Esta imagen es famosa. Y entonces pregunta, ¿cómo la interpretan esta imagen? ¿Cómo se interpreta? Y entonces, cuando se ve de una manera un poquito más detallada, empieza la cuestión de una posible interpretación. Durán, ¿cómo ves esa imagen? ¿Qué ves en la imagen? Bueno, en mi opinión, lo que veo en la imagen es una muchacha que tiene pelo largo, tiene como una pluma, tiene también un abrigo como aborregado. Es lo Muy único bien. que Sí, alcanzo a ver. perfecto. ¿Alguien tiene una idea diferente de la imagen? Héctor, Ángel Jiménez, ¿cuál es tu interpretación de esa imagen? La misma que dijo mi compañero, yo no alcanzo a ver otra forma, otra figura. Bien, ahora vamos a ver como si fuera un mapa. ¿Qué les parece? Por aquí por donde va el cursor es el perfil de la nariz. Aquí hay un ojo relativamente y ahí está el otro ojo. Esa sería su frente y está cubierta. Y entonces, en términos generales, también algunos la interpretan como una señora grande. Observen esta línea que estoy describiendo aquí. Sería algo así como la fosa nasal y sería una señora de edad, pero ya con una... ¿Ve una mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es? Ahí está. Otra forma de verla. Entonces, esa sería otra expresión de verla. ¿Ya vieron que se aprecia como si fuera una señora grande de edad? Sí, Su boca. incluso tiene la barbilla como más o menos un poco más de fuera, la nariz es un poco más grande, los ojos son muy pequeños, se ve que tiene como un manto en la cabeza, Órale. esto Bien. es su pelo, etcétera. Muy bien. Sin embargo, observen, si nos centramos en la figura que estaba describiendo al principio, se sigue viendo la muchacha joven, su barbilla o maxilar, en el cuello lleva una cinta, su cabello, y esta en lugar de ser un ojo, es su oreja. Y entonces podemos ver las dos cosas, pero según la perspectiva, ¿no? Cierren los ojos y ábranlos varias veces y entonces se ve la viejita y si ya nos ponemos en detalle, se ve la persona joven. Continuamos. ¿Qué lleva puesto? ¿En qué roles la ve? Es probable que describa a la mujer del segundo dibujo como una joven de unos 25 años, muy atractiva, vestida a la moda, con nariz pequeña y aspecto formal. Si usted es un soltero, le gustaría invitarla a salir. Si su negocio es la ropa femenina, tal vez la emplearía como modelo. Pero, ¿y si yo le dijera que está equivocado? ¿Qué pensaría si yo insistiera en que se trata de una mujer de 60 o 70 años, triste, con una gran nariz y que no es en absoluto una modelo? Es el tipo de persona a la que usted probablemente ayudaría a cruzar en la calle. ¿Quién tiene razón? Vuelva a mirar el dibujo. ¿Logra ver a la anciana? En caso contrario, persista. ¿No identifica su gran nariz granduda, su chal? Si usted y yo estuviéramos hablando frente a frente, podríamos discutir el dibujo. Usted me describiría lo que ve y yo podría hablarle de lo que veo por mi parte.
Podríamos seguir comunicándonos hasta que usted me mostrara claramente lo que ve y yo le mostrara lo que veo. Como este no es el caso, pasemos a la siguiente imagen y examine esta otra figura. Vuelva a la anterior. ¿Puede ver ahora a la anciana? Es importante que lo haga antes de continuar el video. Descubrí este ejercicio hace muchos años en la Harvard Business School. El instructor lo usaba para demostrar con claridad y elocuencia que dos personas pueden mirar lo mismo, disentir y sin embargo estar ambas en lo cierto. No se trata de lógica, sino de psicología. El instructor trajo un montón de láminas, en la mitad de las cuales estaba la imagen de la joven y la otra mitad de la anciana. Entregó láminas de la joven a la mitad de la clase y láminas de la anciana a la otra mitad. Nos pidió que las miráramos, que nos concentráramos en ellas durante unos 10 segundos y que a continuación las devolviéramos. Entonces proyectó en una pantalla el dibujo que combina las dos imágenes y nos pidió que describiéramos lo que veíamos. Casi todos los que habían observado antes la figura de la joven también vieron a la joven en la pantalla y casi todos los que habían tenido en sus manos las láminas de la anciana también veían a la anciana en la pantalla. El profesor pidió entonces a uno de nosotros que le explicara lo que veía a un estudiante de la otra mitad. En su diálogo se irritaron al tropezar con problemas de comunicación. ¿Qué quieres decir con que es una anciana? No puede tener más de 20 o 22 años. Vamos, debes estar bromeando. Tiene 70 años, podría tener cerca de los 80. ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego? Es una mujer joven y muy guapa. Me gustaría salir con ella. Es encantadora. ¿Encantadora? Es una vieja bruja. Los argumentos iban y venían, con los dos interlocutores seguros y firmes en sus posiciones. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo lo vemos? Y todo lo que está frente a nosotros puede ser una interpretación de la realidad, más o menos. Bien. ¿Cómo ven esta parte? Tenemos 5 minutillos para ir a esta parte. ¿Qué es un paradigma? Entonces, en este momento vamos a ver qué es un paradigma. ¿Se ve algo? Sí. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo nace un paradigma? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nace. Entonces, ¿cómo nace un paradigma? Pues esta historia cuenta que un grupo de científicos puso 5 micos en una jaula, en el centro pusieron una escalera y encima de esta un racimo de bananos. Cada vez que un mico subía a agarrar los bananos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo y de esa forma los comenzaron a condicionar. Después de algún tiempo, cuando un mico iba a subir la escalera, los otros inmediatamente lo golpeaban. Y pasado algún tiempo más, a pesar de la tentación de los bananos, ninguno subía a la escalera. Entonces los científicos sustituyeron a los micos y acá es donde se puso interesante el ejercicio. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado a golpes por los otros. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subía más a la escalera, aunque nunca supo el porqué de esas palizas. Cambiaron a otros los viejos por uno nuevo y ocurrió lo mismo. Lo interesante fue que el primer mono sustituido participó con mucho entusiasmo de la paliza del novato, aunque todavía no sabía por qué había que cascar al que subía la escalera, pero igual lo hacía. Y así los cambiaron a todos, y con cada uno se repitió el hecho, los volvieron a golpear. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando no los mojaron con agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a los bananos. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos, oiga, ¿por qué le pegan a quien intenta subir la escalera? Con certeza la respuesta sería, yo no sé, aquí siempre se han hecho las cosas así. ¿No les suena conocido? He ahí un paradigma. No tengo la menor idea por qué hago lo que hago, pero aún así lo hago. Se convirtió en mi realidad, pero no me he cuestionado siquiera si se puede hacer de otra forma o si podemos cambiar esa realidad. Todos seguimos haciendo las cosas de la misma forma, aunque no estemos a gusto con la vida que tenemos.
Creemos que nuestra visión, nuestra verdad, nuestra forma de ver la vida es la forma. Y por eso, por lo general, tratamos de estar justificando lo que hacemos. Pero no sabemos realmente por qué lo hacemos. Esto pasa porque todos somos ignorantes. Desconocemos que hay otras formas de hacer las cosas. Desconocemos la verdad del otro, pero sobre todo desconocemos nuestra propia verdad. Y aunque a mí no me gusta meterme en política, si se ponen a pensar todo el tema... Sí. ¿Cómo ven? Un paradigma es ese algo que nos gobierna y que siempre hacemos, aunque no sepamos por qué lo hacemos. Y entonces, siempre hay alguien, una persona, alguien por ahí que anda medio, ¿qué será? Solitario, observando, y se mete a estudiar algo y hace cosas que nos abran, cada vez nos abran el pensamiento, nos hagan ver las cosas de diferente manera, y de eso trata nuestra clase, metodología de la investigación. Bien, tenemos 6 minutos para hacer nuestro resumen. ¿Qué opina Báez Alonso Brisa? ¿Cómo está la clase de hoy? Pues está muy interesante porque así ya aprendemos más sobre lo que es el conocimiento y el paradigma. Bien, un paradigma, ¿cómo lo podríamos mencionar ustedes que están jóvenes? Y un ejemplo de paradigma. ¿Cuál será un ejemplo de paradigma? Nos meteríamos en caminos un poquito difíciles, a lo mejor incómodos, pero vale la pena expresar una idea. ¿Qué será un ejemplo de paradigma para ustedes según su edad? Profe, ¿puedo opinar? Sí, con gusto. Bueno, para mí un paradigma sería seguir el camino correcto, que sería el estudio, y no irse a lo que es diversión, fiestas o tal. Porque si te desvías de ese camino, entonces puedes ir a, no sé, a toparte con algo, incluso perder los estudios y no te concentras muy bien en lo que es la escuela. Muy bien, ese sí es un ejemplo de paradigma. El camino recto para llegar a un lugar que corresponde al punto de éxito. Otro paradigma que nos ha gobernado a lo largo de 500 años o un poco más, y que a lo mejor no nos damos cuenta que ese paradigma, pues, no es muy benéfico a veces, pero bueno, hay que seguir el camino. ¿De qué hablo? ¿Qué había antes de la llegada de los españoles en este territorio? Pues había gente que tenía una forma de pensar y que tenía dioses, ¿no? Tlaloc, Quetzalcóatl, etcétera. Llegaron los españoles y pues a base de fuerza, tortura, y engaño y demás, nos hicieron cambiar de forma de pensar. Nos pusieron la espada y a base de fuerza y todo, nos quitaron el conocimiento antiguo, quemaron todo vestigio de conocimiento de antes de su llegada y nos impusieron una forma de pensar. Ese es un paradigma, ¿de acuerdo? Profe, dígame. ¿Puedo dar el resumen de la clase? Dígalo, ya, tenemos 3 minutos. Muy bien, sí, por favor. Bueno, el día de hoy, 20 de octubre de 2020, se dio el objetivo de la clase, que era realizar una breve historia del conocimiento humano y saber qué es un paradigma. Lo que vimos en el video de la breve historia fue que la escuela idealista empezaba a deducir que era el conocimiento. Aristóteles no creía en lo que dedujo lo que era la escuela idealista. Pasaron varios siglos hasta Edad Media,
que un tal San Agustín dijo que eran específicamente las matemáticas el conocimiento. Santo Tomás de Aquino, después vino el descubrimiento de América, pasaron más años y Nicolás Copérnico elaboró un sistema. En la etapa del empirismo, Sir Francis Bacon dijo que el conocimiento sensible era la única razón. Thomas Hobbes, que estaba en los sentidos. John Locke, que él realizó una crítica acerca de eso. George Berkeley, que dijo que eran las ideas. David Hume, que era la escala de pasiones. Immanuel Kant dijo que eran las versiones y concepto. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo, una teoría o el modo en que vemos el mundo, o una opinión, que también eso es percepción. También puede ser la explicación y una teoría. Y cómo nace el paradigma acerca de unos ejemplos que nos dieron en el video, que eran de unos monos que subían las escaleras y los mojaban los científicos, pero cada vez que intercambiaban los changos, le pegaban al que entraba, porque ellos ya sabían que si tocaba la escalera para subir a las bananas, iba a mojar. Entonces fueron cambiando todo eso hasta que los changos nuevos hicieron eso y no sabían por qué. Muy bien, ese es un paradigma y ese es un ejemplo universal. Eso se da en sociología, en psicología y en otras áreas de conocimiento social. Bien, muy buen resumen y tenemos menos de un minuto. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Adrián Domínguez, Héctor Elías, Christopher Leivan, la clase de hoy como estuvo, ya casi se termina el tiempo. Héctor Elías, ¿aporta algo? Pues nada más sería que sí me gustó mucho la clase. Bien, la intención es